Continuando con el trabajo, hay unos detalles con la textura que vamos a manejar. Por ejemplo, esta textura de aquí, el adoquín, al darle doble clic me va a activar este cuadro que ustedes ven acá, en donde me dice que está en el layer piso, que el área correspondiente es tal, y aparece la textura aquí. Le doy clic y aquí tiene un cuadrito donde se puede editar esa textura. Le pico editar y observen lo que puede ocurrir con el adoquín. Hay, por ejemplo, adoquín que están dentro del color terracota. Ahí lo tienen. Yo lo quiero cambiar a ese tono terracota, pues dentro del editor lo puedo hacer y darle el color que se quiere, pues en este caso. También puedo hacer cambiarle pues el tamaño. Recuerden aquí dentro de esta medida, cuando está la cadena, le puedo dar por ejemplo 1 para hacerlo más delgado, y de esa manera puedes tratar o dar la sensación de que hay mayor espacio. Listo, esta entonces es otra forma de manejar las texturas dentro de SketchUp. Bueno, aquí la cancelé, pero podemos hacerla nuevamente para que tome el color terracota, pero no tan rojo tampoco. Se puede hacer aquí un poquito más claro. Listo. Entonces le doy 1 metro, para hacerlo más delgado. Le doy OK. OK para que quede el material como lo quería. Bien, otro ejercicio que puede ser con la textura es el siguiente. Por ejemplo, voy a hacerla con esta. Recuerden darle clic hasta llegar a la textura. Aquí está la textura. Le voy a dar botón derecho y, perdón, aquí está la textura y le doy textura en este cuadro, textura, y aquí dice posición de la textura. Van a aparecer 4 goticas de colores. La primera, la verde, es con el fin de rotar la escala, rotar y escalar la textura. Fíjense que yo la puedo rotar, cambiar el tamaño también de la textura. Con la amarilla distorsiono la textura, es decir, la hago como en una especie de perspectiva. Esa textura pues ya depende de lo que cada uno quiere hacer. En el otro, en el azul dice ahí que trabajo la escala y puedo rotar en el espacio esa textura. La puedo rotar y la puedo escalar, por ejemplo haciéndola más larga o más pequeña, como se quiera hacer. Y nuevamente el rojo pues mueve la textura. Yo la quiero acomodar
dejar la raza aquí, por ejemplo, en la esquina con el primer cuadro, como quieran hacer. Ese es otro clip importante dentro del trabajo que se tiene en SketchUp. Y otro clip que anotarlo es crear una nueva textura. Entonces voy en este punto de acá, donde dice materiales, hay un cuadradito con un más, dice crear material. Vamos a picarlo y aquí tengo el material. Si el material tiene como base una imagen, voy a usar la imagen. Yo pico en el cuadrito que estaba aquí, dice User Texture Image y me lleva a buscarla. Vamos a buscarla en la carpeta donde yo tenía unas texturas. Por ejemplo, esta la voy a abrir. Aquí está la textura. Nuevamente pues está el plano de color. Yo quiero hacer una textura, vamos a hacer dentro de los grises de azul o grises. Recuerden que el gris no es solamente que tenga negro y blanco. Hay grises azules, hay grises naranjas, verdes, etc. Voy a poner dentro de los grises azul y lo voy a oscurecer un poco la piedra. Miren, esta sería la textura que yo tengo. Y también le puedo dar el tamaño. Aquí le puedo dar 0,2. Si observan la piedra, es básicamente horizontal, pero también puedo hacer que esa textura tenga una forma rectangular o irregular. Si yo rompo aquí la cadena, fíjense que la rompo picándola, en este campo de acá la medida se independiza y yo le puedo dar un valor mayor, por ejemplo 0,30, para que la textura quede mucho más alargada. Para hacerlo un poco más visible, démosle un valor mayor, 0,5, y en este campo de arriba le voy a dar 0,1. Entonces he construido una textura que no existe en SketchUp y que la voy a colocar aquí dentro de mis texturas que tengo. Entonces le doy un nombre. Vamos a darle piedra 1, pongámosle así, y le doy OK. El material ya está creado y está dentro de el modelo, es decir, la textura quedó ubicada dentro del modelo. Todas estas texturas que ustedes están viendo aquí son texturas que están dentro del modelo que hemos estado utilizando. Entonces es otra manera de crear un material. El momento que yo quiera aplicarlo, pues lo voy a colocar. Recuerden tener explotado pues el campo donde voy a colocar la textura, ¿no? Aquí. Entonces selecciono y la tiro y ahí quedaría la textura. Fíjense cómo es de rectangular como piedra, tal como la programé. Bueno, es un ejemplo. Ustedes ya tomarán decisiones sobre eso y qué textura van a seleccionar ahí. Yo la dejo por ahora con la que tenía anteriormente. Bueno, muy bien. Esta es pues importante conocer
el trabajo del manejo de texturas, la creación, porque aquí también se puede hacer, ya lo vieron, o la edición de texturas, que también ya lo vieron. Bien, vamos ahora a otro campo que también se maneja dentro de SketchUp, y es el trabajo de, voy a hacer aquí una isometría, el trabajo de cortinas o de mallas o de superficies, como lo habíamos planeado antes. Entonces, para eso vamos a comenzar teniendo como base pues las medidas de esta ventana, que tenía 1,80 por 1,40 de alto. Partiendo de eso vamos a hacer un desarrollo. Entonces voy a comenzar con una línea de 1,8. Ahí lo tiene. Y pues podríamos hacer con círculo o circunferencia o medio círculo, como quieran, el desarrollo de la parte de la cortina en la parte inferior. Bien, entonces hay varias maneras. Ustedes podrían hacer un círculo en este extremo de radio 0,05, seleccionarlo, incluso hacerlo grupo para poderlo copiar con Move, control sostenido, de este extremo, perdón, de este extremo a este extremo. Podríamos conformar estos grupos así y que quedarán a ras también, para que no vaya a haber problema. Lo vamos a mover con un zoom aquí, eso es, listo. Y luego borrar, pues tendríamos que explotarlos. Para poder borrar el contorno de aquí de la mitad, y hacer otra línea para que no nos vaya a quedar mal aquí, borrando este otro contorno. Finalmente borramos las dos superficies y quedamos solamente con la línea, con esta S. Esa es una manera de hacerlo. Otra forma sería utilizando arco. ¿Recuerdan? Arco. Perdón. Y generando un centro de aquí a acá, que tenga la mitad pues del radio, 0,05. Dice que hay que, bueno, habría que darle una referencia aquí para hacer el arco. Voy a hacer una pequeña línea de aquí a acá de 0,05. Ahí está, 0,05. Listo, ahí está marcada. Pueden ver en la parte derecha están los 0,5. Ahora hago el arco, concentro en los 0,5 y radio 0,05 y trazo el arco. Bueno, parece que calculé mal. Bueno,
esto no me interesa, esto tampoco, pero entonces lo puedo seleccionar el arco y moverlo de este punto a este punto. Pues ya depende de cada uno cómo querer hacerlo. Como también puedo copiar este, ¿cierto? Seleccionándolo y con copy, control sostenido, pues copio la pieza. Tienen varias opciones para hacerlo. Finalmente podrían tomar todo este grupo, toda esta línea de curvas y hacer una copia con control de este punto aquí y así sucesivamente hasta completar todo los 1.80 que tiene el ejercicio. Aquí lo tiene, listo. Pues la parte que queda sobrante se puede borrar. Esta la podemos borrar y complementaríamos esta línea de aquí a aquí, aun cuando no es fundamental hacerlo. Listo. Entonces miren, termina abierta en ambos extremos. La línea, pues la voy a borrar. Aquí hay que, recuerde que queda como pedaceada, entonces hay que borrar despacio para no tener que borrar los círculos. Pueden hacer seleccionando con suprimir o también lo pueden hacer con el borrador directamente. Esto no toma mucho tiempo que diga. Listo. Aquí quedan entonces los bucles, esto llaman bucle, de la cortina en la parte inferior. Importante ahora seleccionarlo y dejarlo como un grupo, pero en este momento no lo vamos a hacer sin antes conformar pues toda la cortina. Listo, entonces ya hicimos el bucle, vamos a darle como la forma a la cortina con una línea en este punto hacia arriba de 1,60 y que quede a ras con este de aquí, ahí, y la cierro. Listo, eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora sí, para poder generar este tipo de textura en SketchUp se hace necesario activar en View Toolbars una herramienta que se llama Sandbox, o en español se dice caja de arena. ¿Listo? Caja de arena. Entonces le doy Close. Aquí está la herramienta, la voy a poner aquí. Y vamos a tomar, seleccionando la línea de arriba y todos los bucles que hicimos abajo, estas dos. Vamos al primer icono donde dice Front Contour, generar contorno, y inmediatamente tenemos ya el contorno pues desarrollado de esa cortina. ¿Sí? Tengan en cuenta que el desarrollo aquí no es el mismo desarrollo que tenemos en AutoCAD, pero da la apariencia pues de la textura que se pretende. Aquí entonces ya
pues tengo lo que sería una cortina. Si quiero buscar como algo un poquito más fino o más texturado, selecciono toda la cortina, le doy botón derecho y le digo Soften, suavizar los lados. Entonces me va a quedar un poco más detallada, diríamos así, la cortina. Finalmente la hago bloque, componente, voy a poner cortina, y listo, queda creada la cortina. Le puedo dar textura, vamos a explotarla, recuerden que hay que darle doble clic para poder ir a colocarle textura. Vamos a buscar aquí una textura, busquemos una textura afín, que sería por este lado, de Fabrics, líder textiles, y voy a tomar este elemento para colocarlo aquí y queda ya con la textura de tela pues que queremos colocar en esta ventana. En el caso de esta ventana pues no se hace necesario hacerle una cenefa aquí, porque aquí ya tiene una, solamente es ubicar la cortina sobre la ventana. Entonces sería seleccionarla y moverla de un punto, puede ser este, ayúdense con el zoom para poder colocar bien la cortina, y ahí la tienen ustedes ubicada esa cortina. Entonces ya pueden ver la transparencia y la cortina en este caso. Lo mismo como lo habíamos estado haciendo, si voy a pegar una cortina aquí pero que no tiene el tamaño, pues vamos aquí a componentes, en la parte de la casita, recuerden ahí donde está todas las texturas, digo los bloques que hemos estado haciendo, traigo mi cortina, la roto, en este caso la rotación no es importante, para cualquier lado puede hacerse 90 grados. Bueno, pongámosle 90 grados, listo. Entonces la buscamos con Move en un punto que ya saben es clave para ubicarlo aquí, listo. Podríamos correrla un poquito para que no quede tan a ras, entonces la puedo mover unos 10 centímetros, 0,1, y con escala pues reduzco su textura, la reduzco aquí hasta ponerla aquí, listo. Esa sería otra manera de colocar la cortina cuando no es el tamaño que corresponde, pero la escala lo hace muy bien cuando se trata de esto. Una cosa importantísima que me hace falta ya para continuar con otra parte en el interior sería la figura humana. La figura humana es importantísima porque nos ayuda, aquí está en la flechita, people, gente, si la queremos buscar, ¿cierto?
en otro tipo, o también la podríamos encontrar dentro de, perdón, dentro del modelo o de los componentes que hay aquí, que son estos dos. Esto dice de ejemplo, componentes de ejemplo, y aquí podríamos encontrar la figura humana también. No les recomiendo la anterior, ya les voy a decir por qué. Voy a poner aquí una persona. Esta me da la escala del eje, del espacio, pues, eh, y me apoya con el tamaño de todos los elementos que están ahí para buscar proporción y escala. Entonces, les decía, en esta flechita, buscar people aquí u otros componentes de construcción, de arquitectura, etcétera, es ir hacia la fase pues que ellos tienen, las librerías que ellos tienen, por ejemplo, y la estoy llamando a través de internet. Entonces, el sacar una de estas piezas se hace muy pesado en la parte del dibujo. Es por eso que en todo lo que hemos estado haciendo hay que construirlo, y pues ese es el valor que tiene el trabajo del proyecto, que uno hace todos los elementos. Sí, ya en otro caso, en el caso de la parte de decoración o ambientación, pues ya se hace necesario bajar algunos elementos. Pero recuerden, si yo bajo algo, estoy aumentando mucho el peso del dibujo. Mientras si tomo aquí los que están dentro de los ejemplos, componentes de ejemplo, pues voy a tener un poco más de livianez. Aparte de eso, es solamente el caso de la figura humana, ¿sí? No es para más el bajar esta persona aquí y tenerla en cuenta. Es decir, no bajen otros elementos por ahora, porque el dibujo va a quedar muy pesado. Van a hacer todo lo que ustedes están haciendo. Estas figuras tienen una cualidad. Observen que ellas están mirándonos, pero cuando yo giro, ¿qué está pasando? Ellas nos siguen mirando, ¿sí? Esa es la cualidad que tienen estas figuras, que a través del movimiento ellas siempre van a estar observándonos o tomando la posición frontal. Bueno, me parece que hasta aquí ha sido muy bueno el trabajo relacionado con la parte interna. Ya vamos a comenzar con la parte externa y les voy a comenzar a hablar acerca de muchos temas que están relacionados con este ejercicio. Como ya entramos o terminamos esta parte interior, entonces vamos ahora a hablar de perspectiva. ¿Listo? Para eso voy a utilizar un tablero que tengo aquí y les voy a hacer algunas recuerdos, a traerles algunos recuerdos relacionados con la parte de perspectiva. ¿Ok? Bien, el tipo de perspectiva que nosotros en este caso vamos a trabajar, no me voy a concentrar en otros tipos de representación. Este es un tipo de representación en 3D, pero dentro de 2D. No es una representación, puede ser diédrica o puede ser tridimensional o bidimensional, pues. En el caso nuestro, pues se trata de hacerla en forma tridimensional,
pero hay que entender que la base de SketchUp es la perspectiva cónica. Recuerden que esta tiene unas divisiones que son la perspectiva central, cónica central, y la perspectiva cónica angular u oblicua. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? No se diferencia, escuchen bien, en todo lo que hacemos general, que la central va a un punto de fuga y que el angular tiene dos puntos de fuga, ¿cierto? No es verdad todo esto. La central puede tener n número de puntos de fuga, lo mismo que la oblicua o angular. Sin embargo, pues se las diferencia en eso. Algunos le llaman la central interior, lo cual es falso, porque también puede ser exterior. Más bien, el nombre correcto sería perspectiva central monocular, también recibe el nombre de monocular, o perspectiva paralela. Estos nombres sí son valederos para ese tipo de perspectiva. Entonces recuerden esas variables que tiene esta perspectiva. Los elementos que se tienen, recuerdan bien, aquí tengo una persona, se supone que esa persona tiene un solo ojo, que se llama observador. Luego está frente a un plano, que se llama el plano de cuadro, y que a través de él está observando un volumen a través de líneas visuales o rayos visuales. De tal manera que al intersectar aquí en el plano de cuadro se conforma la imagen. Por eso se dice que el plano de cuadro es donde se desarrolla la imagen. Estos rayos visuales conforman un cono. A eso se le llama cono visual. Y también de ahí viene el nombre de perspectiva cónica, porque su desarrollo se basa en un cono visual. Entonces tenemos el observador y el plano de cuadro. En los programas AutoCAD, SketchUp y otros más, esto lo relacionan con el trabajo de una cámara fotográfica. Por eso el observador que ustedes ven aquí le van a llamar cámara y el PC o plano de cuadro le van a llamar target. ¿Listo? Esas son las diferencias. Ahora bien, para poder acomodar una perspectiva, hay que tener en cuenta la distancia del observador al plano de cuadro, la altura del observador y la altura del target. De eso depende pues el trabajo de la perspectiva que usted vaya a hacer. Dicho esto, y recordándoles, volvemos entonces a SketchUp y observen aquí en la parte inferior izquierda hay una personita, hay un ojo, hay unos pasos y ya hablaremos sobre este punto que es el corte. Más adelante lo vamos a utilizar. Por ahora vamos a desarrollar unas perspectivas picando el hombrecito y colocándolo frente a la persona o a la cortina, como quieran llamarlo, y él se va a cuadrar en relación a esa posición. Lo que tienen que hacer entonces es hacer un zoom para tener la perspectiva que se quiere en este caso. Ya de ahí el mover con el mouse
hacer orbit, entrar aquí, ya sería buscando cuál sería la vista que se tiene. Hay otra, al ubicar esta posición pues, de vista, también puedo entrar aquí a cámara y colocar perspectiva. ¿Para qué? Para que tengamos entonces la sensación de el espacio completo en una buena perspectiva. Recuerden, esta parte de arriba está clara. ¿Por qué? Porque no tenemos activado la losa. Entonces nos vamos a los layers, busquemos losa y la activamos para que se pueda observar. Listo. Si tengo yo ya ubicada la perspectiva y vuelvo aquí, deben recordar mucho el trabajo que se hizo en perspectiva. Debe tenerse en claro que dentro de la perspectiva debe aparecer 5 planos, 1, 2, 3, 4, 5 visibles, porque el sexto plano es donde está usted en este momento como observador. Importante que no haya deformación en esas líneas, ¿sí? Importante subir o bajar las líneas para que no queden deformadas, es decir, demasiado inclinadas. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando lo que sería una perspectiva central o paralela. ¿Por qué se llama paralela? Porque todas estas líneas que ustedes ven, las horizontales o verticales, son paralelas. En cambio, una perspectiva angular es esta, la que les estoy mostrando en este momento. Voy a correr un poquito aquí. Y se podría determinar que esta línea va hacia un punto por acá y esta otra línea va hacia otro punto por acá. Pero si en el desarrollo de los elementos existen diagonales, por ejemplo estas diagonales de aquí, quiere decir que esas diagonales van a originar otro punto de fuga, de manera que no es factible llamarla a esta tipo de perspectiva a dos puntos de fuga. Como tampoco se puede decir que es exterior. Miren, aquí estoy haciendo una perspectiva interior a dos puntos de fuga. Listo. Cuando usted ha determinado que esta perspectiva es muy interesante para usted, y recuerden una situación frente al tipo de perspectiva. Usted tiene que saber qué es lo que quiere mostrar en la perspectiva. Ambiente, voy a mostrar muebles, va a mostrar el espacio completo, o qué es lo que quiere mostrar, sensación, percepción, etc. Entonces tengan cuidado con lo que se quiere mostrar en una perspectiva. O mobiliario. Bueno, digamos que esta perspectiva es de mi agrado, entonces usted la va a grabar como un render. Le repito, el SketchUp no tiene un desarrollo de luz artificial para poderla ubicar dentro de este espacio. Habría que utilizar otro programa. Entonces yo le doy File y la voy a exportar como un gráfico 2D. Pico el gráfico, entonces me lleva a buscar la carpeta donde voy a grabarla. En este caso sería aquí, la voy a grabar aquí. Perdón. En esta carpeta y le voy a dar un nombre que se llama interior 2.1.
Puedo picar en opciones como para darle un poco más de, eh, en el caso del tamaño que usted quiera aumentarlo, lo puede hacer aquí o aumentar pues la calidad de la imagen. Aquí está máxima y OK. Recuerden que este campo es JPG, importante que la bajen como JPG o en últimas la bajen en PNG, que sería para el programa que tiene para arreglar imágenes, Photoshop. Entonces la voy a dejar como JPG y la exporto. Listo. Entonces ya para poderla observar, la tendremos aquí. Le doy doble clic y aquí tengo el render o la imagen de ese espacio que habíamos trabajado. Entonces, mire cómo se ve de bien el ambiente, se ve que se ha trabajado composición, que hay contrastes, que hay relación sin caer en lo monocromático, etcétera. Incluso se ha trabajado textura, que la textura lo hace ameno y el color también. Listo. Entonces, si quieren hacer otra perspectiva, pues basada en esta, solamente tienen que mover el espacio y, repito, ir a File, exportar, gráfico 2D y le dan un nombre. Vamos a darle interior 2 y la exporto. Ya queda entonces como imagen. Listo. Vamos entonces ahora, ya que tenemos claridad sobre este concepto, a trabajar la parte exterior. Continuemos con el trabajo. En este caso vamos ahora a concentrarnos en la parte de terreno. Toda esta parte de terreno les voy a explicar. Podemos activar todos los layers, no hay problema. Incluso pues ya colocar los materiales que se quieren. Por ejemplo, para la cubierta podríamos colocar roofing de cubierta, techos. Vamos a colocar una teja de barro y ese sería pues básicamente el ejercicio de la maqueta virtual. Ustedes complementarán todo con ventanas, etcétera, etcétera. Esta planta que está aquí, que corresponde al segundo piso, se puede borrar. Ya no la vamos a necesitar. Botón derecho, le quitamos la llave y la borramos. Ahora sí tenemos pues listo el campo para hacer alguna explicación relacionada con las mallas, que básicamente es esta la herramienta de caja de arena. Listo. En un comienzo hicimos un acercamiento al desarrollo de la cortina, por ejemplo. Podríamos hacer otro tanto con algunas figuras, como por ejemplo voy a tomar el freehand y voy a dibujar una línea irregular. Al otro lado hago otra línea irregular. Voy a seleccionar una de ellas, por ejemplo esta, y la levanto
en sentido Z cualquier distancia, seleccionando las dos líneas que están aquí y pico este que es Front Contour. Voy a obtener entonces una especie de malla de algún tipo de terreno que tengan estas curvas de nivel. Igual lo puedo hacer con cualquiera de las formas que tenga, ya será creatividad de cada uno. Recuerden, este sub es para poder determinar todas los planos que contiene este terreno. No es necesario estar picando siempre este botón. ¿Listo? Bien. Otra opción dentro del terreno es que ustedes puedan construir en AutoCAD una topografía y que la puedan importar hacia SketchUp y de esa manera tener un terreno específico basado pues en un proyecto que ustedes tengan calculado. Voy entonces a AutoCAD y voy a crear un dibujo nuevo, una plantilla. Puede ser acadizo y abrirla. Recuerden primero cambiar las unidades con D de units, quitarla de milímetros a metros. Recuerden que estamos trabajando en SketchUp metros y aquí tengo que colocar las unidades correspondientes y también los límites del área de trabajo. Recuerden que aquí dice el origen 00 y voy a colocar una área de 20,20 metros para reducir el dibujo en forma de que pueda trabajar. Voy a quitar este que sería la grilla y comienzo a dibujar. Cuando ya tengamos las variables colocadas, pues terminamos con Z, Enter, A, Enter, para colocar en el papel la área que habíamos seleccionado de 20 por 20 y así poder dibujar este terreno. Entonces vamos aquí a Spanline y vamos a dibujar un terreno. Enter. Recuerden que cuando las curvas de nivel son más pegadas o más cercanas entre sí, quiere decir que el terreno tiene más pendiente, mientras cuando las curvas van separándose el terreno será menos pendiente hasta llegar en un momento pues a una planicie donde se puede hacer la parte de construcción. Vamos a inventarnos este terreno con curvas de nivel, como ustedes las ven, hechas con Spanline. Antes de continuar, pues recuerden activar el modo ortogonal aquí para que cuando vayamos a subir cada una de estas curvas, voy a medir aquí algo para tener referencia, pues más o menos pues, para que cuando se desarrollen pues el terreno se levante, cada curva sea perpendicular al eje Z. Vamos a una isometría, ¿no? Bien, recuerden que lo pueden hacer por este lado
seleccionando isometría, y vamos a levantar cada curva de nivel una distancia X. Vamos a ponerle unos 5 metros con Move, Enter. Selecciono la segunda curva y la levanto 5 metros. De esa manera voy a hacer con todas. Esta sería la tercera, que serían 10 metros. La cuarta, 15 metros. La quinta, 20 metros. La sexta, 25, y por último esta tendría 30 metros. De tal forma que aquí tendríamos un terreno en 3D, ¿cierto? Y lo vamos a grabar como un dibujo normal. Aquí en la salvar como, voy a la carpeta de este equipo, listo, en estudiantes, en esta carpeta que tengo aquí, la voy a grabar como terreno. Listo, la salvo. Sálvela con esta extensión de WG y listo, la queda salvada. Voy a dejarla a minimizarlo para ir a nuestro plano de SketchUp, y aquí voy a ir a File, importar. En este campo le cambio a DWG y nos vamos a la carpeta que tiene nuestro dibujo, se llama terreno. Lo importo y lo cierro. Aquí está el terreno, por supuesto quedó encima de la vivienda, pero como él viene como grupo, lo puedo fácilmente mover hacia una parte donde pueda trabajarse. Entonces aquí ya lo puedo trabajar. Sencillamente lo exploto, ¿no? Lo exploto con doble clic, selecciono el terreno y le doy From Contours. Y aquí tenemos pues el contorno de ese terreno. Aquí lo pueden ver. Si quieren, se puede borrar las líneas de curva para eliminar pues esa marca que deja la línea de curva. Pueden ver lo que habíamos hablado de que las pendientes son altas cuando las curvas son más cercanas, mientras que la pendiente es más lejana cuando la curva es más separada, ¿no? La pendiente es menos pendiente. Pues. Listo. Entonces aquí está otra manera de generar un terreno. Perdón. Ahora bien, vamos a generar otro tipo de terreno un poco más calculado, pero deben tener cuidado porque es demasiado pesado. Muchas veces pues por hacerlo tan grande es muy pesado el dibujo. Entonces voy a correr un poco
el plano para poder hacerlo en esta parte. Bueno, si se quiere se puede ir borrando esto, pero lo voy a dejar como evidencia pues de las formas como puedo generar un terreno. Bien, entonces voy a este siguiente icono que se denomina From Scratch para crear terreno. ¿Listo? Entonces voy a picar aquí un punto cualquiera de aquí y voy a extender el terreno a unos 100 metros. 100 metros, enter, lo escriben en la parte inferior derecha y luego lo abro, podríamos decir unos 70 metros. Aquí está entonces el terreno, una malla que es con la que voy a trabajar ese terreno. Bien, con la flecha voy a seleccionar una zona, puede ser esta, aquí, una zona, y lo exploto. Listo. Por eso se hace pesado, porque es necesario explotar. Con la misma flecha entonces voy a otra vez a seleccionar una zona y con el comando move lo toco aquí, perdón, toco aquí y levanto el terreno. Bueno, esto hay que hacerlo despacio porque pues dependiendo de la máquina que se tiene va a asumir este papel de levantar. No se preocupen si se demora un poco porque depende pues de la máquina subir toda esta zona de este terreno. Un detalle también muy claro aquí es que el terreno está de tono gris. Lo doy reverse face para que quede en color blanco. No, recuerden eso, no se puede trabajar en gris sino ponerlo en blanco. Igual puedo hacer otra selección en la parte superior y con move lo levanto. Esperen que salgan los punticos amarillos para que se genere el terreno. Puedo hacer un levantamiento, como también puedo generar un hundimiento. En este caso, supongamos que aquí hubiese una especie de lago, ¿cierto? Bien. Así entonces, sucesivamente usted tendrá la probabilidad de desarrollar su propio terreno en la medida pues que lo vaya trabajando. Este terreno, bueno, lo voy a seleccionar otra vez y le voy a dar Smooth para que se suavicen algunas líneas. Como este está explotado, tengan cuidado porque al borrar estas líneas probablemente esté borrando otras cosas que no son, ¿sí? Como estas, observen. Entonces, con cuidado porque pues en este caso la malla está visible y no se puede evitar esa malla. Bueno, voy a hacer un plano aquí normal, puede ser unas medidas relacionadas con el espacio que tengo allá, más o menos así.
voy a hacer un grupo. Se me quedó por allá. Bueno, grupo, y lo voy a mover hacia el interior, como cubriendo la parte del lago. Entonces ahí ya va usted moviéndolo también un poco hacia abajo. Vamos a ver, hacerle un hundimiento para que quede como la forma de agua. ¿Listo? Eso es. Ya ustedes podrán darle la textura que quieran al terreno. Aquí busquemos materiales. Vamos a generar esto aquí. Y en la búsqueda de materiales vamos en vegetación, a buscar un prado. ¿Sí? Miren cómo que se quedaría pues el terreno al estar explotado. Ahora lo hacemos un poco más general, porque entonces no nos rendiría estar haciendo esto por cada cuadrito que se tenga, ¿verdad? Bueno, no hay problema con el agua. Aquí vamos a ver, dámosle water, donde está, aquí está agua, y le voy a seleccionar esta para echarla ahí, listo. Entonces ahí está la parte de la de agua. Recuerden que si quieren editarlo en el sentido de que la textura quede mucho más grande, recuerden aquí el valor, voy a hacer 5 para que quede un poco mayor, o coloquémosle unos 10 para que sea mucho más, y yo diría que le pondría 15 para que quede como la textura relacionada pues con ese lago que hay ahí. Listo. Bien, entonces para que poder colocar terreno o materialidad a todo el terreno, pues vamos a tener que hacer un grupo de este terreno, eh, haciéndolo grupo y buscando el material. Aquí me voy otra vez a la selección y busco vegetación y tomo este prado. De esa forma pues asume el terreno total, la textura pues que se va a dar. Si está explotado, recuerden pues va a tomar otro tono diferente y no se va a poder colocar en todo el terreno. Sin embargo, ustedes pueden utilizarlo a propósito. Por ejemplo, en una zona colocar, digamos que una piedra, ¿sí? En esta parte, u otra zona un poco más clara del terreno. El terreno, como ustedes ven, no es todo completamente del mismo color. Habrá una zona con piedras, por ejemplo, aquí voy a poner, ¿sí? Etcétera. Bien, ya depende de la creatividad de cada uno conformar ese terreno. Ahora voy a borrar esta parte y este otro elemento para quedarme solamente con la vivienda, y la voy a generar grupo total
hacer grupo para poderla mover y meterla dentro del terreno. Aquí en una zona pues que esté plana, ¿sí? Aquí por ejemplo, y que quede un poquito levantada para que se vea la base. Lo voy a levantar en Z, no demasiado, lo suficiente para que quede visible el terreno. Vamos a bajarla ahí, puede ser, y queda ubicada dentro de ese terreno. De la misma manera, pues ustedes van a crear ambientación sobre el terreno, hacer algunas arborizaciones, un paisaje vegetal, construir rampas, etc. Bueno, esto lo vamos a continuar. Voy a explotar esto para borrarlo porque ya no lo necesitamos y le doy suprimir. Listo. Para quedarnos solamente con la parte del terreno. Otro paso, y en este les voy a pedir que sean mesurados en el trabajo que vamos a hacer ahora, que es buscar algunas componentes, como lo habíamos dicho aquí. Voy a cerrar materiales y vamos a abrir componentes. Dentro de los componentes que serían, por ejemplo, relacionados con, vamos a ver si existen en Landscape, buscar plantas aquí. Recuerden que esto es bajando de internet. Voy a buscar unos árboles o un árbol, por ejemplo este. Les recomiendo no bajar tantos árboles, sino uno o dos modelos para poderlos ubicar en el terreno. Voy a hacer un bosque aquí. El término landscape significa que es un plano, ¿no? Este no es volumen completo, miren, no es volumen, es un plano, por eso se llama landscape. Y es más liviano pues que bajar un árbol en 3D. Yo lo voy a copiarlo. También se puede escalar, pues hacer un poco más grande uno de ellos o los demás, un poquito. Bueno, ustedes tienen el tiempo para poder generar ese árbol. Hay algunos elementos que también se pueden buscar, veamos en los componentes de ejemplo, sample. Aquí pueden haber unos, por ejemplo, esta silla que sería para un exterior, ¿no? Voy a ponerla aquí. O también buscar un cerco, este cerco, vamos a ponerlo aquí, miren. Y como ustedes ya saben el trabajo de arreglo, puedo entonces copiarlo con control. Voy a copiar de este punto a este para hacer otro ligado y pues quiero colocar unos
7 asterisco, recuerdan, 7, y tengo el cerco que necesitaba. Bueno, son cosas que pues ustedes las estarán pensando, de qué forma puede lograr ambientar, se tomarán el tiempo para hacerlo, ¿sí? Y van haciendo la ambientación que se quiere. Recuerden, la figura humana es fundamental en el dibujo, que quedó hundida, bueno, ahí está. Y como parte de otra ambientación voy a colocar aquí un carrito. Listo. Luego entonces desarrollo la perspectiva. Ustedes recuerdan, voy a este punto donde está la posición de cámara y la ubico sobre este lado. Entonces aquí ya tengo la cámara. Mire, sale ahora el ojo, que es para poder seleccionar la vista. Este ojo es como si usted estuviese observando parado todo el paisaje. Finalmente pues quiere hacer un paisaje mucho más cercano. Luego le puede dar perspectiva a 2 puntos de fuga, recuerden también, y con el rotor, con la brújula, pues puedo buscar una vista que, que me dé pues la sensación del paisaje, no sé, que tenga esto, una perspectiva a 2 puntos de fuga bien planteada. Bueno, digamos que esta perspectiva me interesa, entonces la voy a grabar, voy a File, exportar, perdón, como modelo 2D gráfico, y la voy a colocar como exterior 1, exterior 1, y la exporto. Recuerden, en JPG ya tengo entonces la vista copiada. Bien, aquí se van a generar algunas inquietudes, ¿cierto? Por ejemplo, el fondo, el color azul, por ejemplo, la parte de verde que está aquí indicada. ¿Cómo podría manipular o manejar estos elementos? Pues muy sencillo, vamos a trabajarlo, vamos a cerrar aquí componentes y nos vamos a ir a la posición de estilos. Aquí en estilos voy a editar el primero, el que tengo aquí, el primero que salga, es el que voy a editar. En la edición, aquí al darle edición, va a encontrarse usted estos cuadritos que me van a representar muchas cosas de las cuales vamos a trabajar. Primero, veamos este de aquí, que sería el fondo, elementos de fondo, background, lo pico, y aquí tenemos básicamente los colores que estamos observando acá. El verde, que sería este verde de fondo, el azul, que sería el cielo, sky, el azul, y ground, que no está activado, que sería como el terreno que está en este campo. Bueno, supongan que vamos a cambiar este ground, el terreno. Podríamos cambiarle entonces el color
la parte de arriba, background, buscando un color verde que se asemeje al color que tenemos planteado, como Prado, más o menos de este tono, no sé, un poquito así. Le doy OK y vamos a darle ese color. Aquí está, mira. Pues se puede borrar o hacer un poco más oscuro hasta lograr pues la tonalidad que se busca en ese terreno. Vamos a darle un poquito más claro, creo que es, bueno, aun cuando es un poco difícil, pero se asemeja al color. Bueno, ustedes ya lo trabajarán con este globito de ground. ¿Listo? Si ustedes quieren volverlo más o menos transparente, es para indicarle esta parte del terreno. Voy a quitar aquí esto. El cielo, pues de la misma forma, ubico el color, picando aquí en el cuadrito de color, un tono que quiera, bien sea más claro, o un poco más oscuro, como ustedes quieran, y le dan OK y va a cambiar el cielo como ustedes lo desean. Bien, esta sería en relación al fondo. Acá hay otra opción, Weighted Mark, que es para el trabajo de la parte del fondo. Voy a buscar aquí un fondo, digamos un paisaje como este, y lo hago. Entonces ahí ya pueden observar, aparece en pantalla la marca, es como una marca de agua que se quiera dejar. Yo la voy a usar como background, como fondo, y le doy Next. Y la quiero cambiar, hacerlo más, ¿cómo se dice? Más transparente o más clara el fondo, o la puedo crear como una máscara. Yo le doy Next. Aquí estoy dándole, o me dan las opciones de que ese fondo se haga como si fuese cuadriculado, o yo lo quiero mover, aquí lo quiero mover en posición de, para que él aparezca, o lo centro sencillamente, o le doy Stretch para que me tome toda la pantalla. ¿Listo? Aquí está entonces el trabajo del fondo. Ya puedo buscar una posición de tal manera que este fondo lo pueda alcanzar o quede dentro de la perspectiva. ¿Listo? Acomodando pues la perspectiva. Fíjense que el fondo queda quieto y puedo mover la perspectiva. Bien. Aquí en este lado está un piñoncito que sirve para editar esa máscara en el caso de que usted quiera, por ejemplo, quitar esta llave, porque la llave es la que me hace que el fondo quede fijo. Sin embargo, yo le quito y de esa forma pues obtengo todo el background completo para que quede la perspectiva como ustedes quieran ubicarle, y al fondo el paisaje que necesiten.
Entonces aquí voy a crear otra perspectiva con File, Import, Exportar, dibujo 2D. Recuerden en JPG y le voy a colocar exterior 2. Ya pueden observar entonces lo fácil que es desarrollar perspectiva con base a fondos que se quieran trabajar. Finalmente, si usted no lo quiere, pues lo quita con el menos, dice que sí, y se quita el fondo y vuelve usted al término anterior. Continuando entonces, ya habíamos visto esta parte de máscaras de agua, también hemos visto que es para los fondos. Este de aquí se relaciona para los lados, edge quiere decir lado. Entonces ven una serie de cuadritos, mire lo que va a pasar con cada uno de ellos. Por ejemplo, Profile es para resaltar las líneas o las intersecciones, ahí los tienen. El DevQ es para hacer más énfasis a las líneas, a las aristas, en algunos casos. Extension, cuando se quiere hacer una especie de perspectiva como si fuera a mano. Observen las punticas de acá, que se hace con una especie de cruce de lápiz. Incluso las pueden aumentar, por ejemplo, hacerlas más visibles. Le doy 5 o un poco más, le voy a dar 10 para que ustedes observen que las líneas sobresalen como si fuera un dibujo a mano. Endpoints verifica pues o asenta los dibujos, los puntos de cada línea. Este acentúa ya sería las líneas de contorno, de bloques, y dash ya es para dar suavidad al dibujo. Entonces ya depende de cada uno lo que quiera manejar en este campo. Face Setting pues se relaciona con el trabajo de las caras. Esto ya lo habíamos visto, que lo quiero hacer en puras líneas, o lo quiero todo high, o lo quiero pues normal, como lo habíamos estado haciendo. Y si quiere también cambiar los colores de esas presentaciones que habíamos visto ahí. Entonces ya usted define cómo pueden manipular eso. Y este Model Line Settings, que es con el fin de manejar algunos colores que se presentan en SketchUp, como por ejemplo cuando ponemos llave a los planos. Recuerdan que se hacía rojo, de pronto usted quiere cambiar ese color, pues ahí tiene. Lo mismo con la selección, etcétera. Esto es como el cambio que tiene en AutoCAD en Option Display, y bueno, es lo mismo. Aquí no lo vamos a necesitar, y ya ustedes con esto pues ya tienen un gran complemento para el trabajo de render, entre comillas, repito, porque SketchUp no renderiza, sino que muestra todo una perspectiva en una forma, diría yo, más natural. Nos hace falta un tema muy sencillo para complementar todo el trabajo que hemos estado haciendo aquí, y que es
lo referente al sol, a las sombras. ¿Listo? Entonces voy aquí a View, Toolbars, y voy a activar lo que sería sombras, Shadows se llama, Shadows, aquí sombra, y cierro. Aquí está el cuadrito, lo voy a colocar aquí, muy sencillo, pico el cuadrito, plum, y se activaron las sombras. Esto pues le daría un poco más de realismo a la perspectiva, ¿cierto? Bien, en la primera parte está dada por meses. De acuerdo al mes que se quiera, pues la sombra se ubicará en el volumen. La idea es que esté entre estos meses como si fuera la sombra a unos 45 grados para que no quede totalmente oscura pues la vivienda. Y otra opción es esta, que es el tiempo con horas. Por ejemplo, la hora de entre las 3 de la tarde es una sombra muy ideal. Lo mismo que entre las 10 de la mañana es ideal la sombra para buscar. Aquí en el tema de shadows, de sombras, también aparecen otros elementos, los mismos de acá, con algunas excepciones que donde usted pueda manipular la hora. Por ejemplo, aquí yo quiero colocar las 3 de la tarde, colocaría la hora específica. Los meses igual, y en este caso puedo aumentar la luz o disminuir la luz. Disminuir la luz, hacerlo más opaca, o intensificar la luz. O en el caso de abajo, dark, es para la sombra, intensificar la sombra o livianar. Use es usar el sol para la sombra, el sombreado se puede activar, y también en el conjunto de que se estaba mostrando aquí, incluso lo vimos por allá, para las caras que tomen la sombra, las caras, o el piso, si ven por este lado, cuando yo quito, él solamente, si lo quito, pues solamente estará la sombra en el campo donde hicimos el terreno, o que lo asuma durante todo o front edge, que es desde los lados, lo vamos a dejar ahí. Ese es el trabajo de sombra, de manera pues que ya pueden ver lo sencillo que es trabajar con SketchUp. Bueno, ya seguiremos ahora con otro tema para ya casi finalizar el trabajo de SketchUp. Tomemos la foto con sombra, que es la mejor y es la que ustedes deben plantear, las tres, como dice la tarea, 3 exteriores, 3 interiores, y de esta forma lo pueden hacer. Ok.